Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia. Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro. Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez. Bajo la dirección general de Miguel Posada Samper. Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, domingos 11 de la mañana y con repetición a las 20 horas. Realidades, que la primera víctima no sea la verdad. Bueno, como cada 8 días, a través de los micrófonos de la cadena RCN de Colombia, los saludamos y el sistema de emisoras Radio Red. Bienvenidos a Realidades, el programa de análisis y reflexión de la Federación Verdad Colombia. Temas importantes que vamos a desarrollar el día de hoy. Saludo a uno de los integrantes de la mesa de trabajo, el doctor Carlos Sierra. Doctor Carlos Sierra, un feliz domingo y adelantemos un poquito los temas que vamos a tener en el día de hoy. Muy buen domingo, Juan Carlos. Te comento que hoy tenemos un programa muy interesante para todos nuestros oyentes. Vamos a analizar las recientes encuestas que han salido a la luz pública y que hablan de la situación del país, lo que opina el pueblo colombiano sobre el tema de la seguridad, sobre el tema del gobierno, sobre el tema de la paz. Pero además de eso vamos a tratar un poco los temas relacionados con la justicia en Colombia, algunas decisiones, algunas posiciones que han tomado las Cortes. Va a ser un programa muy interesante y estoy seguro que todos nuestros oyentes lo van a encontrar muy útil, muy productivo y nos van a acompañar con gran interés en todos los análisis que vamos a hacer hoy en Realidades. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por motivos de seguridad, le informamos a la terna arbitral que su evacuación del estadio se hará en el carro de color rojo con placas RFZ 840 que los estará esperando en el sector norte. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, el editorial de la semana. El Ejército Nacional ha sido la víctima de una justicia ideologizada a través de teorías importadas y traídas de los cabellos. Estas teorías no son nuevas en América Latina. Han sido utilizadas con éxito en varios países, pero donde realmente coronaron el más fuerte golpe fue en el Perú, con la condena del presidente Fujimori. Teorías como la responsabilidad inmediata, complementaria con las llamadas estructuras organizadas de poder, ha sido utilizada en Colombia para significar que los jefes de una organización criminal son responsables de todas las acciones de dicha organización. Han sido aplicadas para deducir, por ejemplo, que nuestros generales son responsables de los supuestos delitos que cometen las tropas en desarrollo de las operaciones contra la guerrilla. Nos rehusamos a aceptar que la justicia compare a las fuerzas militares con organizaciones criminales y tampoco que así se catalogue al gobierno de Álvaro Uribe Vélez en una aparente venganza por los éxitos que tuvo la política de seguridad democrática. Sin embargo, lo más paradójico de toda esta teoría se presenta cuando la Corte Suprema de Justicia declara a Timochenko y a Iván Márquez como inocentes de unos casos de reclutamiento forzado de menores, argumentando que ellos no alcanzan a saber todo lo que hacen sus subalternos y por tanto no son responsables, cuando de todos es sabido que el reclutamiento de menores es una directriz permanente de las FARC. Aquí vale la pena hacer énfasis en que las FARC sí son una estructura organizada de poder, en el sentido en que se refiere nuestra justicia para definir una organización criminal. ¿Dónde entonces nace esta incoherencia? Parece que en las Cortes hay magistrados que ven como enemigos a las fuerzas militares y al presidente Uribe, cuando condenan oficiales y a exfuncionarios de aquel gobierno,
con pruebas deleznables, porque quisieron proteger al país de la amenaza terrorista y del narcotráfico, que aparentemente sigue permeando a la sociedad colombiana en sus más altas esferas. Hay eventos que generan una gran duda sobre simpatías con las organizaciones terroristas, como por ejemplo la declaración de inválida como prueba de que la información hallada en los computadores de Raúl Reyes, que dejó sin piso las investigaciones contra un buen número de líderes de la izquierda. Vecinos ideológicos de las FARC con nexos allí probados real y circunstancialmente. Es triste que toda la orientación de la justicia haya permitido o promovido que en este país se condene a los soldados por cumplir con su deber en procesos cargados de falsos testigos orquestados por ciertas ONGs que son expertas en montajes y en crear falsas víctimas para luego acusar a los mandos por los montajes llamados falsos positivos. En este punto vale la pena aclarar que sabemos que los falsos positivos sí existieron, pero no son la cantidad que nos quieren hacer creer, estrategia esta montada para condenar a nuestros militares. El fin último de teorías como la responsabilidad mediata es encarcelar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, como sucedió en Perú con Fujimori. Vienen afinando la guillotina y ensayando el modelo de los falsos testigos probado con éxito en la parapolítica, donde tantos inocentes fueron condenados. Esta semana, por ejemplo, nos enteramos por televisión que precisamente el magistrado Velázquez, abanderado de la parapolítica y principal protagonista del caso Tasmania, ha estado en las cárceles y en los estrados de los Estados Unidos declarando en favor de Mancuso, aparentemente motivando las recientemente anunciadas nuevas declaraciones de aquel bandido sobre la parapolítica. Esta semana fuimos testigos, con gran sorpresa, de cómo la justicia participa en política con manifestaciones hechas por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, con la compañía del fiscal general de la Nación contra la reforma constitucional llamada de equilibrio de poderes. Si bien no estamos convencidos de sus bondades, no es procedente que prácticamente se amenace al Congreso y al Gobierno con las vías de hecho, anunciando paros judiciales, si no se hunde dicha reforma, porque ellos, los magistrados, consideran que se les están quitando algunas prerrogativas y la reforma no se hace según sus directrices. Adicionalmente, la propuesta de una asamblea constituyente limitada ha sido considerada como un salto al vacío, más cuando hablan de la participación de las FARC, un grupo terrorista que aún no se ha reintegrado a la sociedad. Extraña de los magistrados, siempre aparentemente tan pausados y moderados en sus juicios, que se hayan salido de casillas realizando propuestas tan desafortunadas que han caído bastante mal en la opinión pública nacional. Da mucho que pensar que las Cortes propongan asambleas constituyentes y que coincidencialmente se apoye en esta solicitud a la tan cacareada propuesta de las FARC. Para Realidades, Jaime Eduardo Botero Gómez. Los fenómenos que se están viviendo en las últimas semanas, que están muy atados al proceso de paz que se está llevando a cabo entre el gobierno nacional del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, realmente generan mucho repudio. Ya más adelante, en una próxima sección, analizaremos en detalle todos los resultados de las encuestas donde al gobierno, a las FARC, a las Cortes, no les va muy bien, al igual que al alcalde mayor de Bogotá. Cosa contraria, le va bien a las Fuerzas Armadas, a la oposición liderada por el expresidente Álvaro Uribe y demás. Esta es una manifestación clara de lo que genera realmente el ambiente del proceso de paz del país que se está viviendo. Lo que ocurre con respecto al manejo temático de la agenda nacional de lo que pasa en La Habana es algo que genera mucha tensión, mucha contradicción y demás. Esta semana, en el marco de lo que es el equilibrio de poderes, la reforma a la justicia y demás, vimos que las altas cortes presentaron una propuesta de asamblea constituyente.
en un hecho sin precedentes para la historia política y republicana de Colombia. Es cierto que las altas cortes, el gobierno nacional y los titulares de los organismos de control, Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y también la Fiscalía, tienen la facultad de presentar proyectos de ley de su ramo, de su competencia, pero una Asamblea Nacional Constituyente para reformar el tema de la justicia, en realidad ahí se le fueron las luces a lo más alto y reputado de la justicia colombiana, como son las altas cortes. En primera medida, una Asamblea Constituyente es algo para cambiar, modificar y derogar completamente la actual Carta Política. Si se quiere modificar a través de un mecanismo de participación ciudadana para elegir unos delegatarios llamados asambleístas constituyentes, existe otra institución jurídica, otra institución política como la Asamblea Constitucional, que es completamente distinta a la Asamblea Constituyente. Esta última es para modificar únicamente un eje temático de la Constitución. Si se pretende convocar delegatarios para modificar los temas de la justicia, se tiene que llamar Asamblea Constitucional, y las personas que se elija, que el pueblo elija para esa misión, únicamente pueden pronunciarse, llevar a cabo la reforma a través de esos delegatarios, pero solamente en el tema que se convoca, no para reformar toda la Constitución. Algunos analistas nos hemos preguntado, ¿será que la Corte, las altas cortes, no pretendían modificar toda la Constitución con la excusa de reformar la justicia para articular en la buena onda de los procesos que se están llevando a cabo en La Habana? Esa es una gran pregunta. Tan nefasta fue esta propuesta de las altas cortes que la Corte Suprema de Justicia retractó su proposición de solicitar una Asamblea Nacional Constituyente. Miguel, cuando la Constitución del 91 se sitúa ¿qué? ¿A una constituyente o a una asamblea constitucional? Una Asamblea Nacional Constituyente. El uribismo... Pero se supone que en esa época también era limitada. Sin embargo, ya posesionados los constituyentes dijeron, somos amos y señores. Esa Constitución tiene muchos... La del 91 hubo un quebranto fuerte a las instituciones, hubo un rechazo del procurador. Fue más una coyuntura para un proceso de paz que quisieran amañar en este preciso momento. Pero ¿recuerda usted la reforma a la justicia del año 2012, cuando se aprobó en el Congreso, que Simón Gaviria dijo que firmó sin haber leído y demás? El uribismo en ese momento, que no existía Centro Democrático como tal, proponía precisamente para reformar la justicia exactamente eso, una asamblea constitucional, no constituyente. Solamente para cambiar el eje temático de la justicia. Pero eso sería lo que está proponiendo también el uribismo ahora, que se haga como si fuera un congreso pequeñito para implementar los acuerdos de La Habana. ¿Es una asamblea constitucional entonces? Sí, porque no se pretende cambiar toda la Constitución dentro de la propuesta del uribismo. Hoy nos acompaña en el estudio el doctor Jorge Gracia, precisamente para hacer unos análisis y un recuento de lo que ha sucedido durante la semana y echarle una mirada de paso a los resultados de las encuestas que durante la semana salieron a la luz pública. Pero yo quiero preguntarle también, doctor Jorge Gracia, ¿qué opinión tiene usted sobre este tema? Bueno, es un tema que a mi juicio pareciera ser que se tratase de una batería o de un menú que se tiene como para ir tocando las fibras y las sensibilidades de la opinión pública y del grueso de las personas en el país, en los gremios y en muchas partes y sectores. Porque primero nos hablan de una fallida reforma en la cual, como dijo acá Miguel, en su momento Simón Gaviria dijo que no la había leído y tocó pues... Que la aprobó. Que le tocó pues decir esas cosas y todo el escándalo que se formó, y al final incluso ya estaba para sanción presidencial y no se podía hacer nada más. Incluso se inventaron que el presidente no iba a sancionar, lo cual de hecho es un acto que no está dentro del marco jurídico. El presidente estaba en ese momento, a mi juicio, obligado a firmarlo, pero no lo firmó. Y ahí hay algo que no se ha cuestionado en Colombia. El segundo tema es
es que después entonces aparece nuevamente el tema de la reforma al equilibrio de poderes, en la cual una de las discusiones más grandes, porque ya la discusión sobre si el artículo de la segunda presidencia va o no va a la reelección, ya eso no está en discusión. Ya eso está prácticamente acordado. Correcto. La gente ya está de acuerdo con eso. Aquí el tema, aquí los que están pataleando, diría yo, que son los aforados. Y ahí en los aforados está también, por supuesto, el señor fiscal. Claro que sí. Está el fiscal que ya sabemos que tuvo su negocio en Fidupetrol y sabemos que tuvo su negocio en Salucop y sabemos que pues él tendrá otros negocios y él dice, y eso lo reconoció por allá una de las que mandó a trabajar en el Congreso, que dijo que no dejen por favor sin trabajo a mi jefe ahora que salga. Es decir, él está preparando su terreno para no inhabilitarse y para tener un poder sobre muchas cosas. Y el tercer tema, que tiene que ver como si fuera una batería que sacaran cada rato, es que entonces si no hacemos la reforma del equilibrio, metemos los aforados, eliminamos la reelección y entonces viene la propuesta de la Corte, pero también viene la propuesta de darles poderes habilitantes, como dicen en Venezuela, o nimos al presidente para que madurada completa. Para que haga lo que quiera, por un lado, es una madurada, y por otro lado, para que él escoja el primer tribunal que va a haber. Es decir, casi que yo diría que si él escoge el primer tribunal, ese tribunal que él escoja va a escoger el siguiente tribunal, y así sucesivamente. Entonces va a haber una herencia de tribunales ahí de personas. Es como una especie de blindaje que se está buscando. Es unos blindajes, se van a blindar arriba para sus cosas de política y todo lo que está pasando acá. Ahora, se le ocurre a uno también pensar que es que le tienen que demostrar a la FARC públicamente que están trabajando para lograr lo que allá se está haciendo, que aquí todavía no se sabe, digamos, de manera fina o de manera correcta. Entonces lanzan estas cosas a la opinión a ver a decirle a la FARC, se da cuenta que es que no es fácil esto de por aquí no se puede, por acá no se puede, pero vamos a hacerlo de todas maneras. Es decir, esto tiene muchas lecturas. Yo me acuerdo de un artículo que se hizo hace rato sobre handbugging, ¿se acuerdan? Sobre que uno a veces hace declaraciones, no es porque sean verdad, sino para que me oigan. Y entonces estas cosas tienen que ver mucho con eso. Se están haciendo declaraciones para que la gente sepa ya que yo estoy intentándolo, pero que la opinión no. Y entonces... pero yo sí tengo ganas de hacerlo para convencer a aquellos que sigamos en esta cuestión que está pasando ya en La Habana, que como dice Miguel y como mucha gente opina, no se sabe realmente qué hay ahí dentro completamente. Claro, es el objetivo de los rumores, ¿no? Es el objetivo de esa cosa, del handbugging, ¿sí? Y sobre el tema del tema mediático que habla aquí el doctor Jaime Eduardo, yo quiero decir también otra cosa, de la responsabilidad mediata. Y es que entonces eso es una contradicción misma con la propia negociación de la FARC, porque la FARC entonces con qué derecho va a decir que ellos negocian personas, el grupo, la franquicia de la FARC y todo ese tipo de cosas que tienen, si ellos por otro lado dicen que no tienen responsabilidad. Entonces hay una contradicción. Entonces, ¿con quién estoy negociando yo? Yo no estoy negociando con legítimas personas que pueden firmar a nombre de otros 10.000 o 5.000 porque seguramente no les van a hacer caso. Y entonces ahí hay también una contradicción en esto, pero entonces la están haciendo para lo que sabemos, para lo que creemos, que es para responsabilizar a alguien más arriba conceptualmente sobre un evento que hizo alguien más abajo. Yo tengo una pregunta para el doctor Miguel. Lo que pasa es que el jueves escuchamos pues una gran cantidad de cosas. Se entrevistaron al presidente de la Corte Suprema o al presidente del Consejo de Estado y ellos decían que era que esa comisión de aforados ya no era una corte de aforados, sino una comisión que se parecía mucho a la comisión de acusaciones de la Cámara y que eso era lo mismo lo mismo que había anteriormente, o sea que pues era inocuo. Sin embargo, al mediodía, ese mismo día, yo escuché que entrevistaban a Claudia López, a la senadora Claudia López, y decía que no, que efectivamente la comisión de aforados hacía la investigación y si encontraba que las personas que había mérito para acusar, eso iría a la Corte Suprema de Justicia y allí harían el juzgamiento en derecho, ambas instancias en derecho. Al fin, ¿cuál es la realidad, doctor Miguel? Lo primero que tenemos que reflexionar los colombianos es en hacer un juicio a las personas y no a las instituciones. Porque las instituciones tienen un propósito loable y tienen un mandato, tienen un objetivo claro, tienen un fin. Si la comisión de acusaciones funcionara, sería fabuloso. En su estructura, un juez natural para ciertos funcionarios, incluyendo el presidente de la República, pero pues las personas que ingresan a ese sistema y demás no permiten ese flujo, esa dinámica. O sea, hay cosas que por más de que se les cambie el nombre y no se cambien las realidades políticas y las personas,
es bastante complicado. Acabaron con el DAS, que para exorcizar la inteligencia, la policía judicial, las migraciones, por el escándalo que montaron hace algunos años, pero la planta del DAS pasó una parte para la Fiscalía, otra parte para la Unidad de Protección y otra parte para la Cancillería, para migración. Entonces, exacto, o sea, si no hay un cambio, un relevo de las personas es bastante complicado. Lo que pasa, doctor Miguel, es que pueden cambiar las personas, pero las que estuvieron y que fue necesario cambiar dejan muy mal el nombre de las instituciones. Exacto, es lo que estamos viendo eso hoy en día que sucede en el país. Sucede con las cortes, pero sucede con algunos ministerios, pero sucede con entidades del gobierno, entidades del Estado incluso. Entonces, ahí el tema, claro, es que las personas son las que hay que mantener, digamos, con un alto nivel de integralidad, pero ellas son las que hacen ver mal las instituciones. Perdónenme la palabra, las que prostituyen la misión de la entidad como tal. Frente a lo que me preguntaba doctor Botero, pues es que se habla de varios juicios. Hoy día la comisión, las funciones que tiene la comisión de acusaciones es el ente investigador para los funcionarios aforados. Si ve mérito, pues a través de la Cámara de Representantes hace una acusación ante el Senado y ahí sí se resuelve si esa acusación en lo penal, en el caso del presidente de la República, político. Sí, es un juicio político el que hace el Congreso de la República, pero ya para responsabilidades penales, ahí sí compulsa a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, usted tiene razón en su reflexión, o sea, no hay unas diferencias sustanciales en cuanto a la creación del Tribunal de Aforados en sustitución a la Comisión de Acusaciones, que muchos les dicen Comisión de Absoluciones, porque realmente en el marco de la Cámara de Representantes hay un hecho importante. Doctor Miguel. Fue el del caso del proceso 8000. Al presidente Samper, ahí hubo un proceso interesante por el proceso 8000, donde la Cámara pues lo absolvió, ¿sí? Pero digamos este proceso sí salió de la comisión. Es decir, la comisión en ese momento sí hizo su trabajo y en la plenaria de la Cámara fue donde se hizo la absolución. En ese momento el presidente era Rodrigo Rivera. Y en ese momento, pues Rodrigo Rivera fue una de las personas que votó en contra de la absolución de Samper. Es el único precedente, digamos, donde un expediente ha salido más allá de la comisión y ha ido a la plenaria de la Cámara. Vamos a suponer que un aforado no solamente tenga responsabilidades fiscales, políticas, judiciales, extracontractuales, etcétera, o por omisión, etcétera. Es decir, lo que se está discutiendo sobre el Tribunal de Aforados, es decir, tienen que tener en cuenta que las responsabilidades de estos personajes son en diversos escenarios e índoles. No solamente un tema de juicio político por decisiones, sino que además pueden ser que esas decisiones pueden afectar temas fiscales y temas de justicia y todo tipo de temas. Por ejemplo, yo digo, si yo me gasto una plata en hacer que un diario hable bien de mí o que no hable mal de mí, eso estoy manipulando la opinión pública. Ahí hay una responsabilidad también fiscal, pero además es de diversa índole, moral, o yo no sé cómo se diga. Entonces, ¿cómo cree usted que se puede manejar un tribunal de aforados cuando el procedimiento que se está haciendo de pronto no contempla todos los escenarios? Es que también hace parte de la pertinencia y la probidad de las personas que lleguen a estos cargos. Es muy triste que en la comisión de acusaciones, en la actualidad, el secretario general de la comisión lo haya puesto o haya sido una sugerencia del fiscal general, y varios representantes a la Cámara, miembros de esa comisión, no tienen la profesión de abogado. Entonces eso sí es bastante cuestionable, que alguien supuestamente en derecho lo va a juzgar alguien que no tiene conocimiento de las instituciones jurídicas para llevar el debido proceso y todo el procedimiento y el protocolo que merece la justicia. Y es precisamente por ese motivo que usted cuenta, doctor Miguel Fierro y queridos compañeros de la mesa, que las recientes encuestas no favorecen a las instituciones del Estado. A la justicia no le va muy bien, por supuesto, a los que están delinquiendo en el país, los grupos terroristas, tampoco les va bien, mucho menos después de los recientes actos de violencia que han cometido contra la población y contra los miembros de la fuerza pública, pero en general es a ese fenómeno que rodea todo el discurso de la paz al que no le ha ido muy bien tampoco.
Eso vale la pena analizarlo y vamos a hacerlo para nuestros oyentes luego de una breve pausa que realmente pues nos va a ilustrar mucho sobre lo que es la opinión del colombiano sobre lo que está sucediendo y sobre lo que los colombianos queremos que suceda en el país y lo que opinamos sobre las instituciones y sobre los organismos del Estado. Vamos entonces a una breve pausa y ya regresamos en Realidades. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y después del partido, Iván pudo hablar con el árbitro. ¿Dónde se encuentra? Usted no me lo va a creer y como no se pudo hablar en la cancha con el árbitro central de este partido tan controversial, pues me encuentro aquí, enfrente al apartamento 202 con vista hacia la calle, el de las Cortinas Rosadas, donde vive el juez central. Lo vamos a esperar acá en la carrera 13 En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, Verdad Colombia examina y analiza los temas que hacen noticia en Colombia y en el mundo. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lamentable trabajo arbitral que ha tenido el juez central y que tiene, pues, contenta a una persona. Sí, queremos contarles que en el sector 7, silla 25B, nos acompaña la señora Merceditas, la mamá del árbitro. Referencia en la Viena, ahí está en la tribuna. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Radio Red, de RCN La Radio. Realidades, porque usted merece saber la verdad. Continuamos en Realidades con el tema que anunciaba el doctor Carlos Sierra. Es el tema de la gran encuesta contratada por la revista Semana, la FM, RCN Televisión y RCN Radio. Esta encuesta salió el domingo pasado, o sea, hoy hace 8 días. Pero antes de empezar a ver estas cifras, yo quisiera comentar a los oyentes porque durante la semana salieron algunos de los columnistas aforados por el gobierno a descalificar las encuestas. Alguno de ellos escribió en el portal Quién y Qué que el país va bien, pero las encuestas o la opinión pública va mal, descalificando a la opinión pública. Incluso este señor Silva Luján, que fue ministro de Defensa, también salió a decir que pues los colombianos estamos muy despistados, porque el país es un espectáculo, es el paraíso terrenal. Y habló, como el otro señor, que era un señor Vélez, Luis Carlos Vélez, hablaron de la economía, de la parte social, del desempleo. No ha habido jamás, como nunca antes en la historia. El señor Silva Luján decía que esta era una mala encuesta porque había sido realizada un par de días antes, despuesito de la matanza de los soldados en el Cauca. Pero hay que decirle a la opinión pública, para que ellos entiendan, que estas encuestadoras, tanto esta como una que salió el viernes anterior, la de Ipsos, Napoleón Franco, y la de Gallup, son encuestas que se hacen periódicamente. Esta es cada 6 meses. Pero la de Ipsos es cada 3 meses, y entonces lo que va midiendo es un termómetro, y cuando uno mira las gráficas uno ve cómo, y traen históricos desde el año 2010. La de Gallup es una encuesta que lleva 22 años haciéndola trimestralmente y nos muestra el termómetro de la... Ahora, si los argumentos de estos analistas que usted menciona, doctor Botero, fueran ciertos, pues estaríamos hablando de la opinión de la gente sobre la guerrilla, por ejemplo, o incluso sobre la opinión favorable que tienen de las fuerzas militares, pero no tendría nada que ver con la economía. O sea, el hecho de que hayan asesinado unos soldados no tendría, en teoría, nada que ver con la opinión que tiene la gente sobre el precio del mercado, sobre lo que va a comprar en una tienda. No tendría nada que ver, o sea que realmente son comentarios totalmente fuera de lugar y obviamente pues son aquel grupo de áulicos que se encarga permanentemente
de estar defendiendo de cualquier manera las posiciones oficiales, ¿no? Muy bien, entonces empecemos a resaltar algunas de las cifras. Una de las gráficas que Semana publica dice: el país va por mal camino. El pesimismo de los colombianos se disparó y el optimismo cayó a su punto más bajo en mucho tiempo, parodiando a Santos como nunca antes. Dice otra de las cifras importantes de relevar: cae favorabilidad del presidente Santos. Desde su llegada al poder, Santos ha bajado cerca de 40 puntos. Hoy en día tiene la imagen más baja, como en el peor momento cuando hubo el paro agrario hace un par de años. La imagen del presidente se situó en el 29%. Yo quiero comentar algo sobre esto, porque es que a veces pareciera ser que uno lee y dice, no, es que el problema es la imagen en sí del presidente. Hay que recordar que muchas de las cosas que se discuten en Bogotá, muchas de las cosas que se discuten en La Habana, casi que pasan por encima y de manera desapercibida en la mente y en la conciencia del gran grueso de los colombianos, que le toca levantarse a las 5 de la mañana, coger un transporte muy pesado en las caóticas ciudades, sobre todo en la ciudad de Bogotá, y trabajar y luego recibir un salario muy bajo. Realmente esta favorabilidad no solo tiene que ver con lo que él está haciendo, que la gente se entera a través de los medios, porque mucha gente no tiene ese seguimiento, sino tiene que ver con la propia situación económica directa de una familia de estrato 1 de Bogotá, estrato 2 de Bogotá, que está siendo afectada por la economía, es decir, y por las decisiones que toma el presidente o que toman los ministros. Por ejemplo, este año el tema de salud está quebrando a muchas empresas que prestan servicios de salud. Y el tema del petróleo pues tiene afectado muchos negocios que dependen de lo que pase con el petróleo. Y todo eso está afectando la economía y todo eso recae sobre el presidente. Es decir, aunque yo no esté enterado de lo que está pasando por allá, yo estoy viendo que el presidente no está manejando bien este barco. Jorge, pero hay que aclararle a los oyentes que esta encuesta no se hace solo en Bogotá. Esta encuesta se hace en las principales capitales del país y en algunas ciudades intermedias de alta importancia. Muy bien, sigamos. Con la confianza en la gestión del gobierno, la credibilidad de Santos está en su peor momento. La gente que le cree es el 23% y la gente que no confía en el presidente Santos es el 75% de los colombianos. En cambio, fíjese usted que la imagen del expresidente Uribe repuntó de manera significativa. En esta encuesta se muestra como el 57% en cuanto a la imagen favorable de los colombianos con relación al expresidente Uribe. Esto es muy curioso que suceda al mismo tiempo que la justicia colombiana está encarcelando a los ministros uribistas y a los políticos que han acompañado al expresidente Uribe. O sea, la gente se da cuenta de eso y la gente no está de acuerdo con este accionar de la justicia colombiana. Incluso desde el punto de vista del gobierno tampoco lo comparten los colombianos. Este es el reflejo de las cosas que se hacen mal en un gobierno. Fíjese que en el tema de seguridad, por ejemplo, que fue una de las banderas más importantes del gobierno del expresidente Uribe, en este momento la percepción de seguridad del gobierno Santos baja hasta el 17%. Siendo que al comienzo de su gobierno, del primer gobierno, era cercana al 80%. Esto es muy diciente. Esto lo que implica es que el presidente Santos arrancó su primer mandato con una imagen muy favorable en términos de seguridad, heredada del gobierno del expresidente Uribe. Era el 80%. Y en este momento ha caído a menos del 20%, está cerca del 17%. O sea, ya la política de seguridad que tan exitosamente se manejó en el gobierno del expresidente Uribe, hoy en día se puede decir que ya de eso no queda nada, no existe. La confianza en la gestión del gobierno es otra de las cifras a resaltar, pero esta vez con referente al cumplimiento de las promesas. El presidente Santos, ya sabemos que se eligió en el 2010 con un programa que era la continuidad del gobierno Uribe, e inmediatamente cambió de programa, apenas se posesionó, y empezó a caer rápidamente. Pero cuando se reelige en el 2014,
pues se reelige con un programa ya distinto, con el que ya venía trabajando, y sin embargo hoy en día solo el 23% cree que el presidente Santos está cumpliendo sus promesas. ¿Y usted qué opina de la parte del proceso de paz? Solamente el 29% de los colombianos son optimistas con relación a lo que está pasando en este tema, lo que se está viviendo en La Habana. 69% son muy pesimistas con relación al proceso de paz. No creen en esto que es la bandera principal del gobierno Santos. Y precisamente preguntados los colombianos si estarían de acuerdo en que los líderes de la guerrilla vayan al Congreso o deben pagar cárcel, el 89% considera que deben pagar cárcel y que no pueden hacer política después. Eso lo que quiere decir es que el grueso del país no está para nada de acuerdo con lo que está caminando el gobierno en La Habana. No hay manera en que la guerrilla acepte esta situación de pagar por sus culpas, porque ellos ya lo han mencionado en repetidas ocasiones. Y esto para el colombiano, por lo que estamos confirmando en esta encuesta, es inadmisible. El colombiano no acepta que los cabecillas de las FARC se bajen de un avión de La Habana y lleguen al Congreso. Tienen que pasar por una cárcel. Este es uno de los problemas más importantes que va a atravesar el proceso de diálogo con las FARC. Pero fíjese que por otra parte la imagen de las Fuerzas Armadas repunta de manera significativa. Hoy es nuevamente la primera institución en la imagen favorable de los colombianos con un 76%. Solamente tiene un 20% de imagen desfavorable. Mire, doctor Carlos, que en la encuesta de noviembre las Fuerzas Armadas habían caído al 58%, producto de toda esa campaña de desprestigio que se ha tejido en torno a ella. ¿Se acuerda usted del tema de Andrómeda? Y cada rato hacen unos escándalos gigantescos por cualquier cosa que encuentran un suboficial de pronto por ahí, o un grupo de suboficiales, o algún soldado que se robaron unas armas para venderlas a la guerrilla. Entonces arman un escándalo de padre y señor mío. Y habían logrado bajar esa imagen, pero nuevamente los colombianos han retomado la confianza en las fuerzas militares. Lo que no sucede con la justicia. Hay que tener en cuenta que esto sucede en momentos en los que un tribunal de Medellín exonera, deja libre de toda culpa a Timochenko y a Iván Márquez por el reclutamiento de unos menores allá en Medellín. Y la Corte Suprema de Justicia avala esta situación. O sea, no aceptó los reclamos que hubo en cuanto a esa decisión, y por ese motivo la imagen de las cortes también se ve muy afectada. La opinión de los colombianos sobre las cortes es realmente preocupante. Solamente un 28% contesta afirmativamente cuando le preguntan si tiene una imagen positiva sobre la Corte Suprema de Justicia, que fue en últimas la que falló en este tema de absolver a Timochenko y a Iván Márquez por este delito de reclutamiento ilícito de menores. Sí, yo quiero comentar algo, es decir, uno si está viviendo, por ejemplo, en París o está viviendo en Nueva York y ve estas encuestas y dice, bueno, allá en Colombia, un país caribe, andino, tenemos un presidente que tiene menos de un 20% o 23%, tenemos unas fuerzas militares creciendo, tenemos unas cortes cayendo. Ese es un país que está con una opinión favorable para un coup d'État, para un golpe de Estado. Diría uno, analizándolo de manera matemática o estadística, porque todo el mundo está cayendo y las fuerzas militares están rescatando, y la guerrilla ya no la quiere el 93%. Es decir, esta opinión está llamando, por esa forma como se está desarrollando la encuesta y cómo se establece la encuesta, está llamando a que hay alguien que sí está liderando lo que está pasando en Colombia, que son las fuerzas militares. Esto debe ser una campana de advertencia o una alerta para aquellos analistas sobre lo que son los estados y lo que son las estructuras del Estado y lo que piensa el pueblo sobre las estructuras institucionales del Estado. Y sobre las instituciones, como usted dice, es preocupante el resultado. Imagínese que el 51% de los encuestados opinan que los magistrados deberían renunciar. Esto es una credibilidad absolutamente
pobre sobre el sistema de justicia. Entonces, en momentos en donde la economía está mal, el proceso de paz va mal, la credibilidad del presidente es tan baja, la credibilidad en sus instituciones de justicia es tan baja, pues perfectamente se podría interpretar eso que usted menciona, doctor Jorge Gracia, con relación a la imagen que hay en el exterior o que puede haber sobre el país. La confianza de las altas cortes es supremamente baja, el 18% solamente tiene la opinión de que sí confía en las cortes, 15% dice que sí confía en los sistemas de justicia, que también han sido víctimas de escándalos recientes, ¿no? Sí, vamos a mirar ahora un poco sobre la global gestión del presidente en las 10 áreas que consideró la encuesta. Solamente en 2 áreas, relaciones internacionales, pues que es un área que muy pocos colombianos podrían opinar con cierta sabiduría, salvo aquellas personas que están enteradas de que mejoramos algunas relaciones con algunos países, pero no necesariamente puede que sean convenientes. Y vivienda, que es una de las banderas que ya sabemos que tiene el vicepresidente Vargas Lleras. Del resto, el presidente se raja en todas, pero sobre todo se raja en aquellas cosas que son el sostén de toda estructura de una sociedad, de un Estado. Me refiero, por ejemplo, a la seguridad en general y la seguridad en las ciudades. Sin seguridad, difícilmente podríamos nosotros hablar de un Estado. Sin justicia, podríamos hablar que el Estado está inerme ante los ataques de los privados y de los particulares y de afuera también. Pero también tenemos otro fenómeno muy grave que se ha acentuado, el tema de la salud. Como decía yo, la gente se queja todo el tiempo de salud. La gente ya no sabe qué hacer con el tema de salud. Y en el tema incluso de la propia paz, la imagen el colombiano aprueba en un 73% lo que está pasando. Eso no quiere decir que los colombianos no quieren la paz. Hay que distinguir entre querer la paz. Se refiere esto básicamente al proceso, cómo se está llevando en La Habana y los resultados. Y por último... O sea, desaprueba el 73%. Desaprueba el 73%. ¿sí? Y el 27% pues aprueba, pero realmente se raja de una manera estrepitosa. Y 2 cosas importantes para los colombianos de a pie: el empleo y el tema de Alagro y los apoyos a los campesinos. Los campesinos colombianos, que muchas veces son olvidados por los gobiernos y solo son recordados en las campañas, pues son los que permiten que en este país de alguna manera haya cierta seguridad alimentaria, que por lo menos diga a la persona, pues no tengo muchas cosas de lujo, pero por lo menos tengo alimentos a la mano. ¿sí? Y el desempleo. Este año se ha sentido una disminución del crecimiento económico, una disminución de las inversiones en muchos sectores económicos, producto de que las expectativas de las personas están siendo revaluadas y mucha gente ya considera que es necesario poner un poquito el freno para evitar de pronto un descalabro. Es decir, el panorama económico hace que las empresas no tengan expectativas de crecimiento claras, no estén invirtiendo en la misma magnitud y por tal motivo eso afecta en general a la economía. Doctor Gracia, usted que es un economista versado en estos temas estratégicos, ¿usted cree que, por ejemplo, en el 98 se decía o se catalogaba a Colombia prácticamente como un país inviable? Failed state, yes. ¿Usted cree que estamos regresando a esas épocas o estamos cerca o cómo será? ¿Cómo analizar eso? Si un presidente tiene de unos 10 o 11 conceptos, tiene que se raja en 9. Quiere decir que el presidente no le está apuntando a las necesidades del pueblo. Ahí hay una imagen que puede caldear y puede manejar los ánimos de todas las personas que están siendo afectadas. Pero si por otra parte en algunas áreas concretas y estratégicas de la presidencia se nota también que no hay digamos, apoyo a él porque no está cumpliendo las promesas, porque además de eso ya no tiene credibilidad en muchos factores, su bandera estrella de la paz no es creíble, pues todo eso hace notar de que o este señor frena y recoge el rumbo, o nos vamos a ir para un sitio que nadie seguramente sabrá para dónde nos vamos. Y de otra parte, lo que yo dije anteriormente, que es que si los estamentos del Estado, las Cortes, el Congreso, que tiene una imagen histórica regular mucho tiempo atrás, y las Cortes que están bajando de manera apreciable, esto es algo grave. A mí me parece mucho más grave aún que la baja del Parlamento, la baja de las propias Cortes. Pero ¿por qué las Cortes han bajado su imagen? Porque las Cortes se han arrogado en los últimos años un papel parecido al de los parlamentarios, es decir, un papel de carácter político. Y por eso en Colombia se está hablando de la justicia politizada. Entonces ahí tenemos una cosa muy importante y muy llamativa y muy peligrosa. Y por otra parte, las Fuerzas Armadas
que yo pienso que tienen un punto muy alto y podrían hacer cosas, las Fuerzas Armadas en Colombia son absolutamente democráticas y respetuosas y del poder político. Por eso es que en Colombia la gente, el político ya se acostumbró a todo esto y de pronto abusa un poquito de las fuerzas militares, que son las que ponen el pecho, ya sabemos, ante todo el fenómeno de la inseguridad. A propósito de la justicia politizada de que usted habla, que también mencionábamos en el editorial, hay un libro para recomendarle a los oyentes que se llama Justicia, Misión Imposible, del profesor Eduardo Mackenzie. Es un escritor que vive en París. Vive en París, un escritor y periodista colombiano que vive en París. Escribe muy bueno. Y en ese libro muestra y sustenta cómo existe una teoría de que este es el siglo de los jueces, del gobierno de los jueces. Ellos están caminando por ese camino y algunos expresidentes de la Corte, siendo presidentes, ya hablaban de eso en Colombia. ¿Usted sabe algo al respecto? Bueno, sí, he oído algo de esa situación. Yo no sé cómo, pero de todas maneras, si las Cortes tienen la posibilidad de decir que la justicia o que los fallos no son constitucionales, o aceptar las tutelas de los fallos, o seleccionar las tutelas, o tomar decisiones contrarias a los fallos en primera instancia y crear arriba una especie de notables que toman decisiones del país, pues lógicamente estamos ante un poder incuestionable de las Cortes, pero sobre todo aceptado constitucionalmente. Lo que pasa es que, como todo poder, el poder cuando se usa durante mucho tiempo se va corrompiendo. Y entonces siempre hay otro poder que se siente menoscabado. Y entonces, ¿quiénes son los que hacen que los poderes se contrapongan? Pues la opinión pública. Es la opinión pública la que a través de su encuesta y su votación dicen, no me gusta esto, esta persona está actuando mejor. Y ahí hay un estado de opinión en este momento en Colombia, como se ha dicho muchas veces, que hay que tener en cuenta y debe prender las alarmas para los analistas que apoyan las decisiones gubernamentales. Son muy dicientes los resultados de las encuestas, como lo acabamos de analizar, pero a mí permítanme mencionar cuál es la cifra que más me preocupa, y es el hecho de que los colombianos no creen que las cosas van a mejorar. Solamente un 13% afirma que en los próximos 3 meses la situación puede mejorar en el país. Esto es tal vez lo más preocupante, porque todo lo que hemos ya mencionado, la situación de la economía, de la justicia, de la seguridad, incluso del resultado del gobierno en términos de la paz, están por el suelo. Pero lo grave es que solo el 13% cree que esto va a mejorar. O sea, la situación es caótica y realmente pues debemos comenzar a preocuparnos mucho, sobre todo cuando en el vecindario, particularmente en Venezuela, la situación es también muy preocupante. Esta semana precisamente hablaba con un amigo que tengo en Venezuela, un venezolano, vive en Caracas, y me decía, hombre, hoy me da vergüenza tenerte que decírtelo en esta forma, pero hoy estamos usando el último rollo de papel higiénico que logramos conseguir. Anteriormente enviábamos a algunos de nuestros familiares a comprar, por lo que hay serios racionamientos, pero ya hoy en día pues no existe en ninguna parte. La opinión es que se está gastando lo último que hay en inventarios y que cuando ya se acaben los inventarios muy pronto, pues la situación va a llegar a un momento en el que indudablemente va a haber una reacción popular en masa que, bueno, infortunadamente cualquier cosa se puede esperar después de esto. Y en Colombia creemos que a pesar de tener a Venezuela tan cerca, esa situación no nos va a pasar. Creemos estar vacunados contra una situación como esa. Y si vemos lo que piensa el colombiano y vemos las cifras de la economía y vemos las cifras de la seguridad, pues no son muy distintas de las que hoy en día podría opinar cualquier venezolano sobre su gobierno y sobre su estado y sobre su país. Entonces realmente es momento de preocuparnos, de vernos en el espejo de nuestros queridos hermanos venezolanos, lo que están viviendo, lo que están sufriendo ahora, y tener la conciencia de que no nos hemos puesto una vacuna mágica en contra de este tipo de situaciones, y que cualquier cosa que pueda suceder en un país como Venezuela puede también llegar a suceder en el nuestro. Dios no lo quiera.
Muchas personas venezolanas que se han venido a Colombia a vivir comentan que Colombia está como estaba Venezuela hace unos 10 años. Es decir, ellos nos están viendo que estamos en ese escenario en el cual se gestan las cosas para llegar a como estaban ellos. Hay que tener mucho cuidado. Son alertas que muchos analistas deben hacerle un análisis y deben advertir y deben generar opinión sobre esta cosa. Este amigo con el que les comento que hablé esta semana me decía que hoy el bolívar negro ya hay que pagar 280 de estos por $1. Y yo pensé que estaba equivocado porque la última cifra que yo había oído, que había sido hace una semana más o menos, hablaba de 200 bolívares por $1 en el mercado negro. Y él me decía que efectivamente así había sido. Hace una semana estaba a 200 bolívares. Y si hoy estaba a 280, estiman que a mediados de la semana entrante puede llegar a estar a 350. A pesar de que todavía hay una figura de bolívar oficial como a 6 bolívares por $1, incluso hay varias, pero una de ellas está en ese límite. Esta es una situación que ya no maneja nadie. Es más, incluso él me decía que teniendo el dinero en el bolsillo no hay manera de conseguir las cosas, no existen ya. Entonces, no importa que el gobierno venezolano haya incrementado 30% los salarios si la inflación ha superado el 50%. Primero, y segundo, nada saca mejorando el sueldo de la gente si con ese sueldo tampoco tienen nada que comprar. Entonces, la situación en el vecindario es mala precisamente por malos manejos de la economía, por situaciones que no atendieron a lo que hoy en día está sucediendo, por ejemplo, aquí en Colombia, y que, claro, llegaron a extremos que son difíciles de manejar. En el peor de los casos, le sucedería o esperaría uno que les sucediera a un país como Venezuela, que tenía o tiene las mayores riquezas en reservas de hidrocarburos y infortunadamente pues está atravesando una situación como esta. Es una advertencia que nos está haciendo nuestro hermano país todos los días. Ojo, hay que tener cuidado con las cifras, hay que tener cuidado con el manejo de los gobiernos, con el manejo de los estados, porque si esto le está pasando al rico del vecindario, no tendría nada raro que le sucediera a cualquier otro país que no haga un manejo juicioso y adecuado de todos estos indicadores. No tiene ninguna razón de ser que al comienzo del primer gobierno del presidente Santos la seguridad superara el 80% en opinión favorable y hoy en día estamos en cifras menores al 20%. Esto el colombiano lo termina sufriendo todos los días y pues da la impresión de que nos estuviéramos acercando a una situación como la de los países vecinos. Es preocupante, son cifras a las cuales hay que atender y por ese motivo queríamos hoy en Realidades analizarlas para nuestros oyentes, para que tengamos muy claro que lo que hoy en día está viviendo el país no es una situación sobre la cual haya garantía de estabilidad. No estamos vacunados contra lo que se podría llamar una maduración, entre comillas, de un gobierno o de una economía, por hablar en términos figurativos de lo que está sucediendo hoy en Venezuela. La salud de tu familia debe estar en manos de verdaderos profesionales. Por eso, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Amor, cuidado con la pared. ¡Ay, pilas, el piso! ¡Cuidado con el piso! Yo sé. Sí, mi amor, tenías toda la razón. El sofá se ve mejor en donde estaba, en el segundo piso. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Banco da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidades. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora, un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia.
Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.